Semana pasada estábamos hablando de los problemas que tuvo Nehemías, no solo por las gentes de afuera, sino también las dificultades de la gente de adentro. En todo momento dentro de la iglesia ha habido conflictos. Yo leía el otro día, alguien decía, hablamos de la iglesia y en cuanto Jesús reunió 12 se coló un traidor. Sí, porque ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Cuál fue la primera iglesia? Los 12 apóstoles, había un traidor. Así que estábamos hablando. Tenemos en la primera iglesia, en nuestra primera iglesia, recién Jesús ascendido a los cielos, el pecado de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan que quería engañar a sus hermanos? Y fueron castigados por Dios por la represión de Pedro. También este pecado de Ananías y Zafira tuvo que ver con el dinero. ¿Se recuerdan que ellos dijeron que habían vendido todo, que lo habían entregado a la iglesia y fue mentira? Vendieron y se quedaron con una parte. ¿Se recuerdan lo que le dijo el Señor a través de Pedro? Tú no tenías que dar nada. El problema no es que se quedaron con una parte, el problema es que engañaron al Espíritu Santo cuando dijeron que lo había dado todo. El Espíritu les dijo, ustedes se pueden haber quedado con todo si eso de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué mintieron? Y vemos también que el asunto que también se le presentó a Nehemías y tuvo que tratar de una manera directa con este problema interno que también tenía que ver con dinero. Siempre el dinero ha sido un problema siempre dentro de la iglesia y dentro de el principal problema de nosotros, de los católicos dentro de la iglesia, es que no hay dinero. Pero si ustedes no se imaginan los problemas que tienen otras iglesias protestantes donde sí hay mucho dinero. Ustedes no saben los problemas. A nosotros el Señor nos ha preservado de eso porque la iglesia católica tiene más deuda que dinero. Ustedes se acuerdan del último lugar donde estuvimos en Leyún, al lado de la Botánica. Aquel lugar era una iglesia protestante con mucho tiempo, y los dos pastores se fajaron por dinero y aquello acabó como Rosario de la Aurora, se terminó aquello. O sea, el dinero siempre ha sido causante de problemas, aunque también hay otros factores que causan el problema dentro de la iglesia, y la palabra de Dios nos da consejos al respecto. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28 dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya no sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera intimidados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Pablo estaba hablándole a esta comunidad de filipenses que él quería tanto, y diciéndole que lo principal que tenía que haber dentro de la iglesia era armonía, y que eso era lo principal. San Pablo va después a dar unos consejos, no precisamente con estas palabras exactas, pero San Pablo va a decir a la iglesia de Corintios, más o menos, si no se pueden amar, por lo menos sopórtense. No lo dijo así, porque gente me han preguntado dónde está, no lo dijo exactamente, pero lo que él da a entender es, si ya no se pueden amar, por lo menos sopórtense unos a otros, no les pido más que se soporten. El apóstol Santiago, que fue un apóstol muy práctico, es el apóstol más práctico de los 12 apóstoles, también tuvo que decir algo al respecto. En el capítulo 3, versículo 16 de su carta dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y todo tipo de cosas malas. Porque no solo es el dinero, también celos y ambiciones personales dentro de la iglesia. Dice Santiago, donde hay eso, hay cosas malas. Y ni hablar de la envidia espiritual. Cuando un hermano envidia a otro porque tiene dones que él no tiene. Y como sucede eso, cuando un hermano envidia a otro porque tiene dones que él no tiene, casi siempre, ¿qué es lo que hace? Lo abaja y lo abaja y lo abaja con chisme y con cosas para que lo pone chiquito. A mí no que se me olvida. Y una vez en la tierra de Elsie y de Ángel, allá en Santo Domingo, hace muchos años, cuando
allá se postuló alguien que se llamaba Baltasar una vez. Hace tantos años que yo no me acuerdo. Pero bueno, el lío, yo no me acuerdo cuando fue el lío, que había un letrero que yo vi que decía, abajo el que gane. Y yo dije, ese es el colmo de la anarquía. No importa el que gane abajo. Y hoy en día, hermano, muchas veces espiritualmente, eso es lo que muchas personas tienen. Vemos, hasta ese momento, Nehemías había mantenido la calma. Él había podido mantener una buena relación con su pueblo. Nehemías había sido extremadamente paciente. Nehemías es el santo de la paciencia. Había sido extremadamente paciente con los israelitas. Pero en esta ocasión vemos que Nehemías de verdad se enfada. De verdad se enfada. Así que vamos a abrir la santa palabra de Dios en el capítulo 5 de Nehemías. Pero antes vamos a pedir la asistencia del Santo Espíritu. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Espíritu Santo, intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Y en el capítulo 5 de Nehemías, versículo 6, dice Nehemías, yo me indigné mucho, primera vez que Nehemías dice que se indigna, al oír su queja y estas palabras. Tomé la firme determinación de reprender a los notables y a los consejeros, y les dije, ¿qué carga impone cada uno de ustedes a su hermano? Congregué contra ellos una gran asamblea. Vemos a Nehemías, que fue tan paciente, inclusive con las burlas. Nehemías fue tremendamente paciente cuando se burlaban de él. Vemos que Nehemías, de verdad, como dice la canción de Willy Chirino, se le vira el moño. Y se enojó muchísimo. No solo se enfadó, se indignó, que es una fase más allá del enfado. Tú te puedes enfadar, pero muchas veces tú te indignas. Tú te puedes enfadar por cualquier cosa. Ahora tú te indignas cuando tú ves que una actuación es verdaderamente mala e injusta. Pero ¿qué hizo Nehemías? Nehemías enfrentó la situación y ¿se acuerdan cuál era la situación? Se recuerdan que la gente se había empeñado. ¿Por qué se habían empeñado los israelitas que estaban trabajando en la muralla? Porque no cobraban, porque estaban haciendo la muralla. ¿Y qué hacían los ricos, los dueños de los negocios? Le empezaron a cobrar extra porque no pagaban, y después le empezaron a coger los hijos de esclavos. Y verdaderamente esto a Nehemías fue lo que colmó la indignación de Nehemías, y se enfrentó a la situación y lo reprochó públicamente, que es como hay que hacer, teniendo en cuenta cuál era el origen del problema. Esa fue la forma más correcta de proceder. Y en la iglesia debe ser así, ante situaciones similares en las que se dude de la honestidad de alguien o se cuestione la transparencia de alguien o de lo que dice alguien, se debe exponer abiertamente el problema. No con la idea de destruir, sino con la idea de resolverlo. A mí me escriben continuamente y me dicen, no tal cosa, y yo digo, bueno, mira, yo tal cosa, tú vives, qué sé yo, en Paraguay, y yo vivo en Miami, y yo no la puedo resolver. Tú eres quien tiene que resolverla. ¿Por qué tú me escribes eso a mí que yo no puedo resolver nada? Ve y habla con el párroco y llama a esa persona. El problema es el párroco. Ve y habla con el obispo y da la cara y expone cuál es el problema. Pero muchas veces nosotros tendemos a hablar las cosas donde no se pueden resolver. Como yo, que puedo resolver algo que sucede en Uruguay o en Chile. ¿Qué puedo resolver yo de acá? Absolutamente nada. Y muchas veces los católicos estamos más acostumbrados a quejarnos que a resolver. Y vemos lo que hizo Nehemías. Nehemías no se quejó. Nehemías cogió un berrinche intenso. ¿Pero qué fue lo que hizo? Llamó públicamente a todos los que estaban involucrados en el asunto y expuso la conducta poco honrada ante sus compatriotas. Como dijimos, estaba realmente enfadado.
Y alguien que no se enfada casi nunca, cuando se enfada hay que tenerle miedo. Eso recordamos lo que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, en Efesios 4, capítulo 26. Enfádense, pero no pequen. Eso es un tremendo consejo. Fíjate el consejo que da San Pablo. Enfádense, pero no pequen. O sea que San Pablo dice que es bueno enfadarse. Cuando tú ves una injusticia es bueno enfadarte. Porque si tú ante una injusticia tú no reaccionas, pues eres cómplice de esa injusticia. Ahora San Pablo dice que ese enfado no te lleve al pecado. ¿A qué pecado te puede llevar el enfado? A la ira o al odio. O al odio. Porque si tú estás viendo gomar y tú no lo aclaras y cada vez te enfadas más, terminas odiando a la persona. Por eso San Pablo va a dar otro consejo fantástico, que dice, antes que se caiga el sol, arregla todo el problema que tengas. Nunca dejes para otro día resolver un problema para que no te quedes dándole vuelta al asunto. Y mira, y cada vez va creciendo más el asunto. Y San Pablo también es muy cierto en los consejos que dan. Enfádense, ¿pero qué? Pero no peques. Enfádate, pero no dejes un escándalo, no faltes a la caridad. Haz las cosas como tienes que hacerlas, con transparencia y públicamente, de frente y no por detrás. Que eso fue precisamente lo que hizo Nehemías. Nosotros debemos estar impulsados a mostrar nuestro enojo cuando vemos que las cosas andan mal. Nosotros no podemos mimar al que ha obrado mal ni cerrar los ojos ante el pecado y mirar para otro lado. Que eso es lo que en muchos lugares en la iglesia hoy se están predicando. Que hay muchos predicadores y teólogos de la iglesia han reducido a Dios a un abuelo viejo para el cual todo está bien. Han hecho de Dios ese abuelo que está senil, que todo lo que hace en la gente, ¿qué es lo que hacen? Se ríen. ¿Por qué se ríe? Porque ni sabe lo que está pasando. A eso han reducido muchas personas a Dios. Y San Pablo nos habla bien claro que ese no es nuestro Dios. Yo siempre digo que eso es una falsa misericordia. Hoy en día, y lo he dicho desde el año pasado, lo vengo diciendo, la misericordia no es verte en pecado y mirar para acá para no ver el pecado tuyo. La misericordia es, si yo te veo en pecado, decirte, fulano, tú o fulana, tú, lo que estás haciendo está mal. Esa es la verdadera misericordia. Porque no llamar a la persona al orden, si está haciendo algo mal, ¿en qué puede terminar el alma de esa persona? En la perdición, en el infierno. Y eso sí es lo que es una falta de misericordia. Y esa frase que el otro día estaba escribiendo alguien y diciendo, esa frase tan manoseada, porque es una babosería de no hacer juicio. El Señor no nos manda a hacer juicio, el Señor nos manda a hacer juicio. Han entendido mal la frase. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que si tú enjuicias, tú te pones bajo juicio. Pero el Señor no dice, no enjuicien. El Señor dice, ten cuidado. El Señor lo que dice, ten cuidado, no termines haciendo lo que tú estás enjuiciando. El Señor lo que llama es a la hipocresía de una persona que haga un juicio sobre algo y él esté haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú haces un juicio sobre algo, ¿qué es lo que tú estás diciendo cuando haces un juicio sobre algo? Tú estás diciendo que eso está mal, ¿no? Si yo digo, los que se roban el dinero en las iglesias protestantes y los diezmos, ya yo estoy diciendo que eso está mal. Ahora yo vengo y me robo el dinero de ustedes. ¿Sobre quién cae el juicio? Sobre mí, porque yo ya dije de antemano que yo sé que robar ese dinero es mal. Como ya yo lo dije, yo asumo que yo sé que eso es pecado. Ahora, cuando yo digo, asumo que algo es pecado, yo no puedo caer en lo mismo que estoy diciendo que es pecado, porque el pecado cae sobre mí, porque ya tú tienes conciencia de pecado. Eso es cuando el Señor habla está hablando del juicio erróneo. Está hablando del juicio erróneo, no del verdadero juicio.
Pues yo le decía a una persona, si vamos a no enjuiciar, tenemos que arrancar a todos los profetas de la Biblia y quedarnos sin profetas. Porque ¿qué hicieron los profetas? Denunciar, pero para denunciar tú enjuicias. Y el mismo Jesús, ¿qué hizo? Generación perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar entre ustedes? Enjuició a la generación perversa. O sea que hoy en día en la iglesia hay esa teoría que es obra de Satanás, de que la misericordia es que tú estés en pecado y yo mirar por otro lado y dejarte que tú vivas tu vida y yo no me meto en tu vida. Eso no es misericordia, eso es anti-misericordia. Porque eso lleva al hermano a la perdición. Eso es lo que sigue diciendo Nehemías en el versículo 9, donde dice, yo continué, no está bien lo que ustedes están haciendo. No quieren caminar en el temor de nuestro Dios para evitar los insultos de las naciones enemigas. También yo, mis hermanos y mi gente, le hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condonemos esta deuda, restitúyanle inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdónenle las deudas del dinero y del trigo, del vino, del aceite que le han prestado. Respondieron ellos, restituiremos y no les reclamaremos ya nada. Haremos como tú has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían cumplir esta promesa. Luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo, así sacuda Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga estas palabras, así sea sacudido y despojado. Nehemías, tú no tienes misericordia. Vamos a quitar el libro de Nehemías, porque Nehemías no tiene misericordia y hace juicio sobre los judíos. Nehemías aquí, verdaderamente, esta es la clave, como les dije, del asunto. Había un problema en Israel. Había gente que se estaba aprovechando de la situación, que las personas que no tenían dinero, para quitarles sus posesiones y para cobrar a sus hijos de esclavos. Eran israelitas. Eso estaba mal. ¿Qué hizo Nehemías? Miró a ver cómo estaba la muralla. Dijo, ay, la muralla está sólida. ¿Qué hizo Nehemías? Miró el problema. Y cuando miró el problema, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un juicio. Dijo, eso está mal. Y cuando vio que hizo un juicio, ¿qué fue lo que hizo? Ay, Señor, cambia los corazones de los comerciantes para que... No, le dijo, ustedes son unos ladrones. Ustedes están robando a esta gente que ha estado trabajando. Lo señaló y se los dijo. ¿Y a qué llevó eso? A que las personas dijeran, vamos a cambiar, vamos a devolver lo que estamos mal. Sabemos que estamos mal, vamos a devolver lo que robamos. Si Nehemías no hace eso, estas personas se hubieran perdido. Estas personas se hubieran perdido. Nehemías, y lo habló del corazón, ¿no? Yo, mis criados, hemos prestado dinero y yo perdono esa deuda. O sea, ya tú ves, él comienza diciendo, yo perdono la deuda. Nehemías sabía que si esa gente tenía deuda, él no podía decir, perdonen ustedes las deudas, si él no perdonaba las deudas, porque entonces el juicio sobre quién hubiera caído, sobre él mismo. Por eso él empieza diciendo, yo voy a perdonar las deudas. Ahora yo le digo, ustedes deben devolver las tierras. Y vimos cómo llamó inclusive a los sacerdotes y hizo que la gente, ¿qué cosa? Jurara. Y después Nehemías hizo algo que si yo lo hago todo el mundo se hubiera horrorizado. Se sacudió el manto y dijo que se caigan así de la gracia de Dios el que no cumple lo que han prometido. Así hablan los profetas. Los profetas no andan dándole caramelo a los creyentes para que se vayan al infierno. Esos son falsos profetas. ¿Tú sabes cómo eran los profetas? A palo limpio. Ese es el oficio del profeta. El profeta es denunciar lo que tiene que denunciar. Por eso que los profetas no son famosos ni son bien vistos. Sigue diciendo la palabra de Dios.
en el versículo que dice, así sean sacudidos y despojados. Esto es lo que va a decir Pablo después más adelante, ¿no? Con el manto, con las sandalias, ¿se recuerdan? Cuando no lo reciban, sacúdanse las sandalias. ¿Qué es lo que quiere decir? De este lugar no quiero ni el polvo. Quédense con todo lo que tienen. Y eso es duro. Está diciendo, de tu casa no quiero ni el polvo que hay en tu piso. Trágatelo. Porque no eres fiel a la palabra de Dios. Toda la asamblea respondió amén y alabó al Señor. Y el pueblo cumplió esta palabra. Además, desde el día en que el rey me nombró gobernador del país de Judea, desde el año 20 hasta el 32 del rey Artajerjes, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos jamás del pan del gobernador. En cambio, los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo tomándole pan y vino, además de 40 ciclos de plata. También sus servidores oprimían al pueblo, pero yo, por el temor de Dios, no hice jamás esto. Este es un hombre que ya ustedes ven de lo que estamos hablando. Él hizo un juicio, pero no se puso bajo su juicio, porque él sabía que lo que estaban haciendo todas las personas anteriores estaba mal. Dice, yo no voy a tocar del dinero del gobernador, porque el dinero del gobernador, ¿de dónde lo sacaba? De la gente, igual que el gobierno hoy. La gente dice, queremos educación gratis para todo el mundo. Y yo, fantástico, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Ustedes saben de quién va a salir? De todos nosotros, de los taxes de todos nosotros. Vaya, la gente piensa, los que tienen 3 dedos frente, no 3 dedos, no, mucho, un dedo de frente. Piensa que el gobierno tiene una máquina de hacer dinero. Ah, vamos a darlo todo gratis, sí, el gobierno paga, pero ¿con qué paga el dinero el gobierno? Con el dinero de nosotros. Ya le hice el cuento la semana pasada, creo, porque ya yo hablo en tantos lugares, de Suecia, se lo dije, ¿no? No estuvo Suecia, fue Dinamarca. Se lo dije, como esa mujer decía, aquí lo dan todo gratis, pero los impuestos son el 60%. Por eso que tenemos un índice tan alto de suicidio, porque nadie puede pagar. Y como me contaba una persona, que yo me asombré, ellos como no pueden pagar los taxes, 60%. ¿Tú sabes lo que hacen? Cogen un préstamo del banco para pagar los taxes, pero después tienen que pagar el préstamo más los intereses, y al año siguiente muchas veces no terminaron el préstamo y tienen que pedir otro préstamo mientras tienen 3 préstamos andando todavía. Por eso que tienen un índice de suicidio tan alto. Por supuesto que todo es gratis en Dinamarca. Gratis, entre comillas, porque el dinero sale no de los que no trabajan, sale de los que trabajan, porque los que no trabajan no pagan taxes. Nehemías verdaderamente era un hombre extraordinario. Nehemías, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era su principal preocupación. Pero tú sabes que, como siempre ha pasado en Israel en todos los lugares, la gente se va a olvidar de Nehemías. Ni se sabe dónde está enterrado. Fue una triste realidad. Muchos personajes grandes de verdad de la historia del mundo se han sido olvidados muy fácilmente. Posiblemente Nehemías fue olvidado de Dios, pero lo más importante de que Nehemías quiso es que fuera olvidado de la gente, perdón, pero lo más importante que Nehemías quería es que Dios no se olvidara de él. Eso es lo más importante, que Nehemías Nehemías es el gran olvidado del pueblo de Israel. Sigue diciendo el capítulo 5. A mi mesa se sentaban los jefes, los consejeros, en número de 150, sin contar los que venían a nosotros de las naciones vecinas. Diariamente se aderezaban a expensa mía un toro, 6 carneros, escogidos y aves, y cada 10 días se traía cantidad de odres de vino. Y a pesar de todo, jamás reclamé el pan del gobernador, porque un duro trabajo grava ya al pueblo. Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. Lo que yo le dije, Nehemías no le importaba que la gente se acordara. Nehemías lo que quería es que Dios se acordara de él.
Y eso es lo que va a decir Jesús más adelante. No guarde tesoros en la tierra, donde se corrompe. Guarda tesoros en el cielo, donde no hay polilla que se lo coman. ¿Cuáles son los tesoros que el Señor dice que guardemos en el cielo? Las buenas obras que realizamos. Definitivamente, en el cielo es donde debemos tener el banco nuestro, no en la tierra. Porque vamos a pasar la eternidad en el cielo, no vamos a pasar la eternidad aquí. Y en sí entramos a Nehemías 6. Vimos que Nehemías, en este capítulo 5, había encontrado toda clase de oposición que se pudiera uno imaginar en la reedificación de los muros de Jerusalén, como dijimos en el capítulo 5. La peor oposición a la obra de Dios no viene del mundo, viene dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos sale la gente que obstruye más a la iglesia para que la iglesia crezca. En este tiempo de Nehemías, Satanás había estado muy activo, súper activo. Satanás tuvo cantidad de cosas que hacer. ¿Por qué? Porque tenía que poner en el camino de Nehemías todo tipo de obstáculos. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que Nehemías fracasara en su propósito, tal como Satanás está haciendo hoy. Hoy en día Satanás donde quiera está poniendo un obstáculo para que la iglesia tropiece y para que la iglesia no llegue a su propósito. La única diferencia es que el Satanás tiene éxito donde nosotros fracasamos. ¿Por qué Satanás no tuvo éxito con Nehemías? Porque Nehemías triunfó. ¿Y por qué Nehemías triunfó? Porque no se dejó enredar por Satanás. Se puso bravo, pero no dijo, me voy para donde yo era copero, esto es una porquería de pueblo, este pueblo no sirve para nada, que se te mueran ellos aquí si lo que quieren es, ni se puso a mandarle cartas de chismes a rey hasta Jerjes. Mira, esta gente, ¿qué hizo Nehemías? Cuando Satanás lo atacó, de frente como un toro le fue a Satanás. Y así como que hizo Satanás que es de frente y con la cabeza para abajo como un toro. Porque, vuelvo a decir, Satanás triunfa donde nosotros fracasamos. Donde la iglesia fracasa, Satanás triunfa. Cuando la iglesia o nosotros triunfamos, Satanás es derrotado. Ahora, es usar todo tipo de tácticas, ¿para qué? Para derrotarte. ¿Y por qué quiere derrotarte? Porque quiere triunfar. Tan sencillo como eso. Por eso llegamos a este capítulo 6 y vamos a ver que a pesar de la oposición de afuera y de adentro, la muralla por fin queda terminada. Vimos en este capítulo anterior que Nehemías no estaba recibiendo un sueldo, al contrario, le estaba poniendo de su dinero. ¿Por qué? Porque se recuerdan, Nehemías era una persona rica. Se recuerdan cuando le expliqué qué cosa era el cargo de copero, que era la persona de más confianza del rey. Nehemías ni se quería presentar para alcalde de Jerusalén, ni Nehemías lo que quería era hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que más a la gente le sorprende, porque casi todo el mundo tiene un interés en la vida. Por eso cuando uno hace algo por la voluntad de Dios, todo el mundo dice, vamos a ver dónde está escondida la cuestión, porque ese es el asunto. Pero Nehemías se dio cuenta que algunos de sus hermanos de raza, no los paganos, los de adentro, especialmente los de alto rango, se habían dedicado a negocios que no eran de Dios, sobre todo préstamos. Y todavía no han aprendido la lección. ¿Quiénes son los prestamistas? Los dueños de los grandes bancos judíos no han perdido la costumbre. El préstamo está prohibido desde el comienzo de la Escritura. Una de las cosas que el Deuteronomio totalmente prohíbe es la usura. No el préstamo, perdón. Lo que está prohibido es la usura. El préstamo, claro que es una obra de caridad hacer un préstamo. Lo que está prohibido es lucrar con el préstamo, con la necesidad de la persona que necesita el dinero. Y se dio cuenta que tenían este problema. Entonces vemos que de contra que vinieron pocos a reconstruir Jerusalén, de los pocos que vinieron, tampoco eran muy allá, no fue lo mejor que vino de Israel. Pero tú sabes que el Señor trabaja con lo que tiene. El Señor trabaja con lo que encuentra. Por eso dice el capítulo 6 que lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Sanbalat, Tobías,
Gesén, el árabe, y los demás, este Gesén era un chismoso, cada vez que hay un chisme este Gesén está metido, tenía que ser árabe. Y los demás enemigos, te lo digo jugando, ¿no? Ahora que no aparezca un árabe que me ve por televisión y me insulte. ¿No? Estoy hablando de los musulmanes, no de los árabes cristianos. ¿No? Se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que ya no quedaba en ella brecha alguna, aunque en aquel tiempo no estaba colocada las hojas de las puertas. Sanbalat y Gesén mandaron a decirme: ven a entrevistarte con nosotros en el Aquefín, en el valle o no. Pero ellos tramaban hacerme mal. Por eso les envié mensaje para decirles: estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar, porque voy a abandonar la obra. ¿Por qué voy a abandonar la obra y dejar que se paralice para bajar donde ustedes? 4 veces me enviaron el mismo recado y yo le di la misma respuesta. Vemos aquí la honestidad de Nehemías. Nehemías reconoce que terminó la muralla, pero que aún no había puesto las puertas en su sitio. Otro hubiera dicho: terminé la muralla, aleluya, todo está bien. Él dijo: terminé la muralla, pero todavía le faltaban las puertas. No todo, una muralla sin puertas, poca cosa es. Nehemías fue un hombre extremadamente honesto. Fue como Natanael, del cual nos habla el Evangelio de San Juan. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo: te vi bajo la higuera? Le dijo: en ti no he encontrado engaño. Es decir, él no trataba de ser listo, de ser sutil. Nehemías por eso es un gran ejemplo para muchos cristianos hoy en día. Verdaderamente, hay tantas características de Nehemías, pero en este momento yo creo que la honestidad es una de las grandes necesidades que tiene la iglesia en este momento. La iglesia necesita personas verdaderamente honestas y verdaderamente transparentes, como Nehemías. Vemos que los enemigos habían invertido la táctica. ¿Qué es lo que hacían anteriormente? Se burlaban. Y ahora, ¿qué lo hacen? Lo invitan a una fiesta. O sea, los enemigos de Nehemías trataron por todos los medios de agarrarlo. Le dicen: vamos a reunirnos para llegar a una solución negociada. Le dicen los enemigos de Nehemías. Y en Nehemías, que tenía discernimiento, ¿qué es lo que dice Nehemías? Aquí esto no huele bien. Ese es un antiguo método también de Satanás. Eso es un método muy antiguo de Satanás. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Eso es un método de Satanás. Uno no debe unirse a ningún enemigo, ni de la fe, ni de uno, ni de la familia. Eso no, vamos a meternos en el enemigo para derrotarlo. Tú te metes con el enemigo y tú eres el que termina derrotado. Tú entras en una negociación con el enemigo y lo más seguro es que tú eres el que salga mal en la negociación. Porque el enemigo va a estar asistido ¿por quién? Por Satanás. Y lo más seguro que tú no vas a pedir la asistencia del Espíritu Santo antes de entrar en una negociación. Por eso verdaderamente todas esas negociaciones que hace la iglesia con otras iglesias protestantes, yo me mantengo alejado de todo eso. Para mí esas negociaciones no llegan a ningún lugar. Cada vez que hay una negociación con una iglesia protestante, ¿tú sabes quiénes salen perdiendo? La iglesia católica. Que hemos cedido y cedido y cedido y cedido para que ellos vengan. Y cambiamos el ritual de la misa para poner un ritual en español como los protestantes para que ellos vinieran. Y quitamos los santos de las iglesias para que ellos vinieran. Y quitamos las imágenes de la iglesia para que ellos vinieran. ¿Y quién vino? Ni uno. Es más, se llevaron de la iglesia, porque si era larga, esta es igual que aquella, ¿de qué me vale estar en una que me pide que me confiese, cuando en aquella puedo hacer lo que me dé la gana y no tengo que darle cuenta a nadie? Todas esas Biblias, ¿cuál es la peor de todas las Biblias? Se lo he dicho montones de veces. Dios habla hoy. ¿Y por qué la Biblia Dios habla hoy es tan horrible? Porque la hizo una comisión de católicos, judíos y protestantes. ¿Y quiénes salieron perdiendo? Qué inteligentes son ustedes.
los católicos salimos perdiendo. Todas las palabras que quisieron malinterpretar, la malinterpretaron sin que ningún católico diera la batalla, porque la palabra se tradujera correctamente, para no molestar. Hermano, yo se lo digo a las personas, no, porque estamos hablando con los anglicanos, digo, los anglicanos no podemos tener comunión, más nunca con los anglicanos. No, estamos con los luteranos no podemos tener unidad, porque ¿cuál es lo primero que tienen que hacer los luteranos y los anglicanos para nosotros tener unidad? Votar las obispas lesbianas que tienen y las no lesbianas que tienen en la iglesia, porque ellos ordenaron mujeres, y muchas de ellas lesbianas, al obispado. Desde que ellos, ¿quiénes rompieron la negociación? ¿Nosotros o ellos? Nosotros hicimos algo en contra de ellos. Desde que ellos ordenaron mujeres a obispos, ya no puede haber más ninguna negociación. ¿Qué negociación van a haber? ¿Ellos van a renunciar a sus obispas? No. Tú sabes, y que el Señor nos ampare y que el Espíritu Santo nos asista. Tú sabes lo que mejor puede terminar, que veamos las obispas metidas aquí con amantes y todo. ¿Tú sabes con quién es? Con quien único podemos tener nosotros unidad en este momento, con los ortodoxos. Punto. Que son los que tienen la misma fe que nosotros. Está bien llevarnos bien con los luteranos, está bien llevarnos bien con los episcopales, porque al fin y al cabo todos somos cristianos. Está bien llevarnos con los pentecostales, con todo el mundo. Yo se lo digo a los pentecostales. Yo no me meto con ustedes el día que ustedes dejen de meterse con la iglesia. Cuando ustedes se callen, me busco otra cosa que hacer. Porque lo mío no es una acción, lo mío es una reacción a la acción de difamación de ustedes. Pero todas estas conversaciones con estas iglesias solamente nos podemos limitar a tener buenas relaciones, porque litúrgicamente ellos dieron, y hasta teológicamente, cuando ellos, que fueron los primeros, fueron los episcopales y los anglicanos, cuando ellos ordenaron mujeres al episcopado, ellos son los que pusieron una barrera que ya no se puede salvar, una barrera infranqueable, es la ordenación de mujeres al episcopado, totalmente infranqueable esa barrera. Lo que entonces, ¿qué vamos a negociar? Llevarnos bien, pero no seguir, porque siempre, y vuelvo a decir, siempre quien sigue dando concesiones y concesiones y concesiones y concesiones. Nosotros. Y con el depósito de la sagrada tradición, nadie puede hacer negocio. El depósito de la sagrada tradición no es propiedad de nadie. Es el depósito que recibió la iglesia de los apóstoles y que nosotros lo único que podemos hacer es continuarlo transmitiendo a las nuevas generaciones. Ni el Papa puede cambiar el depósito de la tradición. El Papa es el custodio de la tradición. Ni el Papa puede cambiar la sagrada tradición, como nadie puede cambiar las escrituras, porque la sagrada tradición viene misma de la mismísima palabra de Jesús. Y de verdad, cada vez que yo veo que la Iglesia Católica se va a reunir con alguna iglesia, yo tiemblo. Yo digo, ahí perdemos nosotros algo definitivamente. Y vuelvo a decir, ¿y cuál es la consecuencia? La Iglesia Anglicana ordenó mujeres, que es lo que la gente quiere. La Iglesia Anglicana creció, ¿no? Las estadísticas lo dicen. A la iglesia anglicana en Inglaterra van a misa menos de 1 millón de personas el domingo, en toda la nación, en toda Inglaterra. Menos de 1 millón de personas va a misa a la iglesia anglicana. Es una nación de 80 y pico de anglicanos, millones de anglicanos. Y a la iglesia católica, que estuvo perseguida por 500 años con pena de muerte, van 5 millones a misa los domingos. O sea, la iglesia católica hoy en día en Inglaterra es más fuerte que la iglesia anglicana. Es lo que yo vi en un programa en la televisión, no me acuerdo en qué canal, fue hace tiempo, que había un sacerdote anglicano y un sacerdote, el padre ese jesuita, que es de uno de sus canales de los fake news, de CNN, de algo de eso, un cura jesuita que si tú entras al Facebook de él, creo que apellido Martin, y tú entras al website de él, te vomitas, porque todo lo que hay de anticristiano es lo que él apoya y propone.
Y ha habido una discusión entre los dos y el sacerdote episcopal le dijo, ¿qué es que usted dice? Porque el cura católico era el que decía que había que ordenar mujeres y el anglicano el que decía que no. Y él le dijo, si la gente de verdad lo que quisiera es que las mujeres fueran sacerdotes, nuestra iglesia se hubiera llenado de mujeres y hasta las mujeres han ido de nuestra iglesia. Y decía el cura anglicano, no ha venido una sola católica a decir que lo ordenen cura. Le decía, ustedes tienen que darse cuenta que lo que usted está proponiendo en nosotros fracasó primero que en ustedes. Aprendan de la experiencia. Eso fue hace como 15 años en el televisor. ¿Pero tú crees que hemos aprendido? Nada. La iglesia anglicana, la iglesia luterana están divididas casi, se han reducido al mínimo. ¿Y por qué? Por hacer precisamente las cosas que muchos dentro de la iglesia proponen imitar. Vaya, qué bonito ejemplo. Estamos proponiendo un modelo que en otra iglesia totalmente fracasó. Y la prueba la tenemos ahí. Por eso que Nehemías tiene mucho que ver también con nosotros. Nehemías rechazó toda invitación, porque él, como él mismo dijo, lo único que quieren es hacerme daño. Probablemente estaban planeando matar a Nehemías. Nehemías pensó que no tenía sentido discutir detalles con los enemigos. Sencillamente mandó mensajeros diciéndole que estaba muy ocupado en sus tareas. A mí cada rato me escribe un protestante invitándome a discutir. Digo, ¿qué vaya? Estoy muy ocupado en predicar para perder mi tiempo en discutir. Yo no discuto con nadie. ¿Qué ha salido bueno de una discusión? Nada, disputas y... Hasta que un católico un día porque ahora no solo hay que hacer apologética con los protestantes, ahora hay que hacer apologética contra los católicos. Porque este apologista católico se apareció en la televisión diciendo que todos los providas católicos eran unos hipócritas. Empezando por el padre Fran Pavón, por el padre Abel Núñez, por el padre Pedro Núñez y por ¿cómo se llama este padre español? Santiago Martín, que todos éramos unos hipócritas los providas. Y yo le contesté y me dijo, te reto a un debate público. Tú estás loco, voy a debatir yo contigo. Tú quieres ganar puntos como a costa de debate conmigo, no voy a discutir contigo. Primero porque yo no he visto todavía que ningún debate llegue a nada beneficioso. Lo único que hace es exacerbarse las pasiones. Y ya las pasiones están demasiado exacerbadas. A mí me gustan las pasiones que yo puse en Facebook. Pues dicen que me pongo cosas históricas. Yo puse en Facebook hoy cómo se construyeron las murallas del Vaticano, que las construyó el Papa San Lío en el siglo IX, por algo que nadie sabe. ¿Por qué San Lío construyó las murallas del Vaticano? Porque los musulmanes atacaron la Basílica de San Pedro. ¿Ustedes sabían eso? Que los musulmanes llegaron a Roma y atacaron por el río Tíber, atacaron la Basílica de San Pedro y se llevaron todas las cosas. Y el Papa San Lío mandó a hacer la muralla. ¿Y cuál es mi sorpresa? La respuesta. No, porque Trump, que si le quiere cobrar a mexicanos, digo, pero ¿quién carajo está hablando de...? Perdonen el carajo, pero yo dije, pero ¿quién carajo está hablando de Trump? Si yo estoy hablando de un hecho del siglo IX. Mira tú cómo están las pasiones. Ya la gente no razona, la gente no lee. La gente lo primero que lee, se lanzan a la batalla, a discutir sin saber de qué están. Yo digo, pero yo estoy hablando de un hecho histórico de hace casi 10 siglos. ¿Dónde yo he puesto la palabra Trump? Ni México, ni los aztecas. Yo dije, ahora pongo los padres del desierto y aplique que digan que estoy hablando más de los ilegales que cruzan el desierto. Ya uno tiene que tener cuidado hasta lo que uno habla, porque todo el mundo está dispuesto a discutir. Nehemías también no cayó en esa solución. Hay quienes quieren que la iglesia contemporice con los adversarios y entre en componendas y concesiones. Mucha gente piensa que la iglesia es demasiado dogmática, intolerante. Y verdaderamente no somos ni dogmáticos ni intolerantes, somos fieles a la tradición que hemos recibido. Verdaderamente, Nehemías es un claro ejemplo. Dice, 4 veces me mandaron el mismo mensaje. O sea que el mal es persistente. El mal siempre ha sido persistente.
ellos insisten. Si te quieren invitar a su iglesia, no paran de invitarte y ven a mi iglesia y no tienen nada que hacer y que insisten. Yo el otro día puse en Facebook, no sé si algunos de ustedes lo vieron, 2 señoras testigos de Jehová tocando en una puerta. Una foto tirada de un piso 8º, 9º, y esta señora toca horas y horas, y lo que había detrás de la puerta era un hueco. No había nada, era un edificio que habían tumbado. Solamente que había una pared con una puerta, y esas señoras estuvieron horas tocando la puerta sin saber que atrás lo que había era un hueco. El enemigo es verdaderamente insistente, no se cansa. Y verdaderamente Nehemías dijo, no voy a llegar a una solución negociada. Porque cuando el enemigo quiere negociar es que está perdiendo. Cuando el enemigo está triunfando, no pide negociación, lo que quiere es venganza. Cuando el enemigo dice, vamos a hablar, olvídate que ya perdió la batalla. Y vimos este hombre Gasmú, pues, también le dicen Gesén en esta traducción, que parece que nos va a acompañar toda la vida, que era el peor de ellos en cuanto a chismes se refiere. Gesén o Gasmú, dice otras traducciones, siempre es el que anda llevando chismes de un lado a otro. Y de verdad quiero decir una cosa, los chismes peores no lo hacen las mujeres, los chismes peores los llevamos los hombres. Las mujeres son más chismosas, se dedican a eso, pero cuando un hombre lleva un chisme, lo que lleva es para destruir y matar. Cuando un hombre se decide a llevar un chisme es porque va a destruir hasta el tétano a la persona contraria. Y este hombre, Gersón, era el peor de todo. Vamos a ver después la semana que viene cómo van a acusar a Nehemías de quererse rebelar contra Persia. O sea, Nehemías es una historia de un hombre del cual nosotros aprendemos muchísimo. Como hemos visto que el mal no descansa. El mal no da tregua. El mal no se desanima. El mal es insistente. Y por otro lado, nosotros, hijos de Dios, al contrario, enseguida nos desanimamos, no somos insistentes, y por eso muchas veces somos vencidos por el mal. Por eso recuérdense que el mal triunfa cuando el bueno fracasa, o cuando el bueno se abstiene, es cuando el mal triunfa. Cuando los hijos de Dios actúan, como en el caso de Nehemías, el mal no tiene ninguna posibilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.